Los golpes comenzaron a las 2:17 de la madrugada. Kate Brennan se quedó inmóvil frente a la puerta principal, una mano aferrada al marco, la otra moviéndose instintivamente hacia el arma que no había estado ahí en 3 años. A través de la mirilla, vio a una mujer. Rostro golpeado, labio partido, ojos moviéndose nerviosos detrás de ella como si algo la estuviera cazando en la oscuridad. No se suponía que estuviera ahí. Nadie debía estarlo. Él había enterrado esa vida el día en que el ataúd de Rachel bajó a la tierra. La mujer volvió a tocar, esta vez con más fuerza, y susurró algo que le heló la sangre. «Por favor, tienen a mi hija». La mandíbula de Kate se tensó. Su hija, Holly, dormía a unos 6 metros de distancia, soñando sueños inocentes que él había jurado proteger. Esta desconocida estaba trayendo la violencia hasta su puerta. Pero cuando volvió a mirar por la mirilla, vio algo más. Algo que le recordó porque Rachel solía decir: «Salvamos a las personas, Kate. Eso es lo que nos hace humanos». Lo que hizo después rompería todas las promesas que había hecho y le costaría más de lo que jamás imaginó. Kate había estado soñando con Rachel otra vez cuando comenzaron los golpes. El mismo sueño que había tenido durante 3 años. Su sonrisa en la terminal del aeropuerto, con el equipaje a sus pies, esperando que él regresara de Siria. Excepto que en el sueño siempre llegaba demasiado tarde. La terminal siempre estaba vacía, su sonrisa siempre desvaneciéndose en las luces blancas de un hospital y el pitido constante de las máquinas que no pudieron salvarla. Se despertó con el corazón golpeándole el pecho. El sonido fantasma de ese monitor aún resonaba en su cabeza. Entonces llegaron los golpes. Reales esta vez. Urgentes. Se puso unos jeans y atravesó la pequeña casa que había comprado después de dejar la marina. No era gran cosa. 2 habitaciones, una cocina que olía a los hotcakes que Holly insistía en hacer cada domingo, una sala con muebles de segunda mano. Pero era suya. Segura. Tranquila. El tipo de lugar donde una niña de 8 años podía crecer sin saber que su padre había matado hombres en 17 países diferentes. Sin saber que había sido bueno en eso. El mejor, solía decir su comandante. Hasta que Rachel murió. Y ser el mejor en matar dejó de importar. La mujer en su puerta parecía haber atravesado el infierno para llegar ahí. 30 y tantos años, quizá. Cabello oscuro pegado a la frente por el sudor a pesar del frío de octubre. El moretón alrededor de su ojo izquierdo era reciente, púrpura extendiéndose hacia el negro. Su labio había sido partido hacía poco, lo suficiente como para que aún hubiera sangre seca en la comisura. Pero fueron sus ojos los que impidieron que Kate cerrara la puerta. Tenían el tipo de terror que él había visto en zonas de guerra. El tipo que viene de saber que la muerte está cerca y acercándose rápido. «Lo siento», susurró ella, con la voz temblorosa. «Sé que es tarde. Sé que no me conoce, pero vi su camioneta en la entrada, las placas de veterano. Pensé que tal vez entendería». Kate no dijo nada. Su entrenamiento le gritaba que cerrara la puerta. Que la asegurara. Que llamara a la policía. Que se interpusiera entre esta extraña y Holly. Pero su mano permaneció en la perilla, congelada. «Me llamo Verónica Hayes», las palabras salieron atropelladas. «Mi hija Zoe, tiene 9 años. Se la llevaron. La tienen en una bodega junto al río, en la vieja fábrica textil de la calle Hancock. Yo escapé, pero no puedo ir a la policía. Tienen a alguien adentro. No sé quién. Si llamo, lo sabrán. La matarán». «¿Quiénes son?». La voz de Kate salió más áspera de lo que pretendía. «Traficantes», el rostro de Verónica se quebró. «Nos agarraron afuera de nuestro departamento hace 2 días. Nos metieron a una camioneta. Nos han estado moviendo, manteniéndonos separadas. Esta noche logré escapar cuando uno de ellos se descuidó. Pero Zoe sigue ahí. Está muy asustada. Es solo una niña». Kate sintió algo frío asentarse en su estómago. «Necesita llamar al FBI. Ellos manejan casos de trata». «No hay tiempo», Verónica se sostuvo del marco de la puerta para no caer. «La van a mover a las 4 de la mañana. Eso es en menos de 2 horas. Para cuando el FBI se movilice, ya habrá desaparecido. Por favor». Vi su camioneta.
Vi el emblema en la ventana trasera. Usted sabe cómo hacer esto. Sabe cómo entrar y salir. Se lo suplico. Las palabras golpearon a Kate como un puñetazo. Navy SEAL. No lo habían llamado así en 3 años. No desde el día en que entró a la oficina de su comandante y dejó su insignia sobre el escritorio. No desde el funeral, cuando intentaron darle la bandera de Rachel y él la dejó sobre el ataúd porque no podía soportar tocarla. Se había prometido a sí mismo ese día. No más violencia, no más misiones, no más convertirse en aquello que Rachel siempre había temido que llegara a ser. Solo hotcakes los domingos, ayudarle a Holly con la tarea y arreglar tuberías por $70 la hora. No puedo ayudarte, dijo Kate. Lo siento por tu hija, pero necesitas encontrar a alguien más. El rostro de Verónica se puso pálido. No hay nadie más. Entonces llama a la policía y arriésgate. Comenzó a cerrar la puerta. Verónica no se movió. Solo se quedó ahí, con las lágrimas abriendo surcos entre la suciedad de su rostro, y susurró. Si fuera tu hija, ¿esperarías a la policía? La puerta se detuvo a medio cerrar. La mano de Kate ahora temblaba, porque sabía la respuesta. La había sabido desde el momento en que ella dijo las palabras, mi hija. Si alguien se llevara a Holly, no esperaría a nadie. Quemaría el mundo entero para recuperarla. Papá. Kate se volteó. Holly estaba en el pasillo, con su pijama de unicornio, frotándose los ojos con sueño. Se veía tan pequeña en la oscuridad, tan frágil. La vista de ella le quitó el aire de los pulmones, como siempre que recordaba lo cerca que estuvo de perderla también. Rachel había ido en camino a recogerlo al aeropuerto. Si hubiera tomado otro vuelo, si hubiera llegado antes, si se hubiera quedado un día más en Siria. Rachel seguiría viva. Holly todavía tendría una madre. La matemática de la pérdida nunca dejaba de calcularse en su cabeza. ¿Quién es?, preguntó Holly, mirando más allá de Kate hacia Verónica. La respiración de Verónica se cortó. Miró a Holly con una necesidad tan cruda que Kate la sintió en el pecho. Esta mujer no estaba mintiendo. Tenía una hija, y esa hija estaba en peligro. Solo es alguien que necesita direcciones, dijo Kate en voz baja. Vuelve a la cama, cariño. Holly no se movió. Miró el rostro golpeado de Verónica, su labio partido, la forma en que se sostenía, como si algo dentro de ella estuviera roto. Entonces Holly hizo la pregunta que destruyó la última defensa de Kate. Papá, ¿qué haría mamá? Kate cerró los ojos. La voz de Rachel resonó en su memoria, tan clara como el día en que lo dijo. Habían estado discutiendo sobre si él debía reenlistarse, sobre si debía aceptar otra misión. Ella sostenía a Holly, que entonces tenía solo 5 años, y lo miró con esos ojos marrones firmes y dijo: Salvamos a las personas, Kate. Eso es lo que nos hace humanos. Pero tienes que decidir qué tipo de salvar importa más, el que ocurre allá afuera o el que sucede cuando estás aquí para tu hija todos los días. Había elegido mal. Había aceptado la misión. Y Rachel murió esperando a que él regresara a casa. Vuelve a la cama, Holly, dijo Kate en voz baja. Voy en 1 minuto. Holly dudó, luego caminó de regreso por el pasillo. Kate esperó hasta escuchar que la puerta se cerraba antes de volverse hacia Verónica. Su mandíbula estaba tan tensa que dolía. ¿Cuántos son? Los ojos de Verónica se abrieron de par en par. ¿Vas a ayudar? ¿Cuántos? 6, los que vi. Tal vez más. Tienen armas automáticas. Kate hizo el cálculo. 6 hombres armados. Probablemente entrenados, o al menos con experiencia. Una bodega con múltiples entradas y poca cobertura. Una situación de rehenes con la vida de una niña en juego. 2 horas antes de que se cerrara la ventana. Era una misión suicida. Del tipo que había hecho 50 veces en los equipos. Del tipo que terminaba con gente muerta cuando salía mal. Necesito 10 minutos, dijo Kate. Espera aquí. No esperó respuesta. Caminó de regreso por la casa, pasando por el cuarto de Holly, donde podía escuchar su respiración suave y constante, hasta su habitación. El closet olía a naftalina y cuero viejo.
Apartó los abrigos de invierno hasta que sus manos encontraron la caja fuerte en la esquina trasera. Sus dedos recordaban la combinación aunque su mente hubiera tratado de olvidarla. 4, 18, 22. El cumpleaños de Rachel. La Sig Sauer P226 descansaba en su soporte de espuma como una serpiente dormida. Kate la levantó, sintiendo el peso familiar asentarse en su palma. La memoria muscular tomó el control. Revisó la recámara, cargó el cargador, montó una bala. 15 tiros. Tenía 3 cargadores más en la caja. 60 balas en total. Probablemente no suficientes. Definitivamente más de las que quería usar. Encontró el chaleco táctico en el fondo del closet, enterrado bajo viejas fotografías. Que no podía soportar mirar. Rachel sonriendo el día de su boda. Rachel sosteniendo a Holly recién nacida en el hospital. Rachel viva, completa, sin saber que Kate fallaría en protegerla cuando más importaba. Apartó las fotos con brusquedad y se puso el chaleco. Le quedaba más flojo que antes. Había bajado de peso, dejó de entrenar como lo hacía en los equipos. Su cuerpo se había ablandado en la vida civil, aunque sus pesadillas seguían igual de intensas. En el espejo del baño, Kate apenas se reconocía. El hombre que lo miraba tenía la muerte de Rachel grabada en cada línea del rostro. 3 años de duelo, culpa y de intentar ser alguien a quien su hija no temiera. Pero debajo de todo eso, el Seal seguía ahí. Frío. Eficiente. Listo para hacer cosas terribles por las razones correctas. Tomó una chaqueta negra para cubrir el chaleco y el arma. Regresó a la puerta principal, donde Verónica esperaba, con la esperanza y el miedo luchando por dominar su expresión. «Voy a recuperar a tu hija», dijo Kate. «Pero tienes que hacer exactamente lo que te diga. ¿Puedes hacerlo?» Verónica asintió con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. «Dame tu teléfono». Ella se lo entregó. Kate abrió los mensajes de texto, encontró uno de un contacto guardado como Zoe y escribió. «Mamá mandó a un amigo. Confía en él». Lo envió y de inmediato borró el mensaje de la carpeta de enviados. Si Verónica decía la verdad, los traficantes no estarían vigilando el teléfono de una niña de 9 años. Si mentía, Kate lo descubriría pronto. «¿Cómo es la distribución de la bodega?», preguntó. Verónica respiró hondo, aún temblando. «Es un espacio grande, abierto, con contenedores metálicos apilados en el centro. Tienen a Zoe en uno de ellos. Segunda fila, puerta azul. Hay una oficina del lado oeste donde la mayoría se queda. Hay cámaras en la entrada principal, pero el muelle de carga atrás no tiene vigilancia. Por ahí escapé». Kate absorbió la información, armando el panorama táctico en su mente. «¿Cómo están armados?» «Pistolas en la cintura. Vi a 2 con armas más grandes, de las que se cuelgan, rifles». «¿Explosivos? ¿Granadas?» «No lo sé, no creo». Kate asintió. «Vas a llevarme hasta allá. Te estacionas a 2 cuadras. Luego vas a llamar al 911 desde un teléfono público y reportas disparos en esa dirección. Diles que un oficial necesita apoyo. Eso hará que se muevan rápido». «Pero dijiste que no llamara a la policía». «Dije que hay alguien dentro en quien confían. No dije que la policía no deba venir. Solo necesitamos controlar cuándo y cómo». Kate revisó su reloj. 2:38. «Tenemos que movernos ya». Verónica tropezó hacia un viejo Honda estacionado al otro lado de la calle. Kate la siguió, mientras todos sus instintos gritaban que esto estaba mal, que estaba cometiendo el mismo error que en Siria, que estaba eligiendo la violencia en lugar de estar ahí para Holly. ¿Pero qué otra opción tenía? Una niña de 9 años estaba atrapada en un contenedor, esperando a hombres que la veían como mercancía. Si Kate no hacía nada, pasaría el resto de su vida sabiendo que pudo haberla salvado. Que dejó que otra niña perdiera lo que Holly había perdido. Tal como Rachel decía, salvamos a las personas. Eso es lo que nos hace humanos. Condujeron en silencio por calles vacías. Portland de noche parecía otra ciudad. Las luces de la calle proyectaban sombras largas. El río Willamette reflejaba la luna y las luces de los puentes en patrones que parecían casi tranquilos. Kate bajó la ventana,
dejando que el aire frío de octubre afinara su concentración. Le dolía el hombro derecho, donde el cuchillo de un insurgente lo había alcanzado en Kabul. Sus costillas recordaban la explosión de un IED en el Mand. Sus manos sabían exactamente cómo matar rápido y en silencio. Había pasado 15 años convirtiéndose en un arma. 3 años intentando olvidar. La vieja fábrica textil se alzaba contra el horizonte como una lápida. 6 pisos de ventanas oscuras y metal corrugado. La mayor parte del complejo había estado abandonada por una década, dejándola a vagabundos, traficantes de drogas y ahora, aparentemente, traficantes de personas. Verónica se estacionó 2 cuadras al norte, tal como Kate le había indicado. Apagó el motor y lo miró con ojos desesperados. «Tráela de vuelta», susurró. «Por favor». Kate no respondió. Ya no estaba ahí. Se había sumergido en el estado mental operativo que lo había mantenido con vida durante 200 misiones. La emoción era un lujo. La duda, una sentencia de muerte. En ese momento, no era Kate Brennan, padre de una niña de 8 años que hacía hotcakes los domingos. Era un suboficial de primera clase Brennan, y tenía un objetivo que neutralizar. Se acercó a la bodega desde el sureste, usando autos abandonados y contenedores de basura como cobertura. El muelle de carga estaba exactamente donde Verónica dijo que estaría. La puerta metálica estaba entreabierta unos 15 centímetros. No había guardias visibles. O era seguridad descuidada, o una trampa. Kate se agachó detrás de un montacargas oxidado y observó. Esperó. Respiró. Sus instructores en BU/diagonales se solían decir que la paciencia era el arma más poderosa de un SEAL. La mayoría de los hombres morían porque se movían demasiado pronto. Pasaron 3 minutos. 4. Entonces Kate vio el resplandor naranja de un cigarro cerca de la esquina noroeste. Un guardia haciendo una patrulla floja, más interesado en fumar que en su trabajo. Kate memorizó el patrón. 30 segundos hasta la esquina. 45 segundos de pausa. 30 segundos de regreso. Predecible. Mortal. Kate se movió durante la pausa del guardia, cerrando la distancia en absoluto silencio. Había recorrido 50 metros antes de que el hombre siquiera se volteara. Cuando lo hizo, Kate ya estaba dentro de su alcance. Una mano cubriéndole la boca, el brazo rodeándole el cuello en una llave de estrangulamiento. El guardia forcejeó durante 7 segundos antes de quedar inconsciente. Kate lo bajó al suelo con cuidado, le ató las muñecas y los tobillos con cinchos y lo amordazó con su propia camisa. Uno menos. La puerta del muelle daba a la oscuridad. Kate sacó una pequeña linterna táctica de su chaleco, pero no la encendió. Dejó que sus ojos se adaptaran, encontrando formas entre las sombras. El piso de la bodega se abría enorme y vacío, exactamente como Verónica había descrito. Contenedores metálicos apilados en el centro como un laberinto. En algún lugar dentro de ese laberinto estaba Zoe Hayes. Kate avanzó pegado a la pared, usando las sombras de los contenedores como cobertura. Ahora podía escuchar voces provenientes de la oficina en el lado oeste. Voces de hombres, riendo por algo. El sonido le heló la sangre. Estos hombres traficaban niños, y se estaban riendo. Había matado por menos en Medio Oriente. Mucho menos. El contenedor azul estaba exactamente donde Verónica dijo. Segunda fila, a unos 12 metros de la oficina. Kate se acercó bajo y rápido, pegando el oído a la puerta metálica. Nada. Probó la manija. Cerrada con un candado pesado por fuera. Kate sacó unas cizallas que había tomado de su camioneta, las colocó con cuidado y apretó. El sonido del metal cediendo pareció tan fuerte como un disparo en el silencio. Se quedó inmóvil. Esperó. Ninguna reacción desde la oficina. Abrió la puerta lentamente, haciendo una mueca al escuchar el rechinar del metal. Dentro del contenedor, una pequeña figura estaba acurrucada en la esquina, abrazando sus rodillas. Levantó la mirada hacia él con unos ojos demasiado viejos para un rostro de 9 años. Zoe, susurró Kate. La niña asintió, sin hablar. Tu mamá me envió. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Puedes caminar? Zoe se puso de pie con las piernas temblorosas. Llevaba la misma ropa con la que la habían secuestrado.
Una chaqueta morada sobre unos jeans. Su rostro estaba marcado por lágrimas, pero sus ojos estaban alertas, enfocados. Ojos de sobreviviente. Kate los había visto antes en Rehenes Rescatados. Esta niña había pasado por el infierno, pero no se había quebrado. «Quédate detrás de mí», susurró Kate. «Si te digo que corras, corres. ¿Entendido?» Zoe asintió de nuevo. Kate la guió de regreso por el camino por donde había entrado, moviéndose lento y con cuidado. Estaban a unos 6 metros del muelle de carga cuando una puerta se azotó detrás de ellos. Voces, de pronto tensas y alertas. Alguien había encontrado al guardia, o había ido a revisar a Zoe. De cualquier forma, la ventana de tiempo acababa de cerrarse. «Vete», dijo Kate, empujando a Zoe hacia el muelle. «Corre hacia la calle. Busca el Honda azul 2 cuadras al norte. Súbete y cierra las puertas. Vete». Zoe corrió. Kate se giró hacia las voces, sacando la Sig Sauer de su chaqueta. No quería disparar. No quería volver a ser ese hombre. Pero ahora los hombres salían de la oficina, armados y furiosos. Kate contó 4. No, 5. Uno de ellos gritó algo en español. Otro levantó una pistola apuntando hacia Zoe, que se alejaba corriendo. Kate disparó 2 veces. El primer disparo le dio al hombre en el hombro, haciéndolo girar. El segundo impactó su brazo armado. El hombre cayó gritando. Los otros se dispersaron, respondiendo con fuego. Las balas chispearon contra los contenedores metálicos alrededor de la cabeza de Kate. Él se lanzó detrás de un montacargas. Respondió al fuego de manera controlada y precisa. Estos hombres no eran soldados entrenados. Se movían mal, se exponían mal, disparaban sin control. Kate derribó a 2 más antes de que los 3 restantes retrocedieran hacia la oficina. El silencio cayó, roto solo por los quejidos de los heridos. Los oídos de Kate zumbaban por los disparos. Sus manos estaban firmes, pero su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. El olor a pólvora le trajo recuerdos de Siria, de Kabul, de cada enfrentamiento del que había sobrevivido. Se había prometido que nunca volvería a oler eso. Pero ahí estaba, rompiendo promesas. Comenzó a retroceder hacia el muelle de carga cuando una nueva voz lo detuvo en seco. Kate Brennan. La voz venía desde la puerta de la oficina. Un hombre salió, iluminado por la luz fluorescente desde atrás. Alto, delgado, con movimientos precisos que delataban entrenamiento militar. No llevaba pistola. Sostenía un rifle AR-15, listo. «No me recuerdas», dijo el hombre, «pero yo sí te recuerdo». Kate no dijo nada. Su mente recorría rostros, misiones, despliegues, tratando de ubicarlo. Tikrit, 2018. Tú y tu equipo atacaron un mercado de armas. Mi hermano estaba ahí. Lugar equivocado, momento equivocado. Le disparaste en la calle como a un perro. El recuerdo emergió como alguien que sale a la superficie ahogándose. Una incursión nocturna que salió mal. Inteligencia incorrecta. Demasiados civiles en la zona. El equipo de Kate recibió fuego desde una azotea. Él respondió. Un hombre cayó. Después, el informe indicó que el hombre estaba desarmado. Un civil atrapado en el fuego cruzado. Uno de los 17 muertos esa noche que no debieron morir. Luis Reyes, dijo el hombre. Mi hermano se llamaba Carlos. Tenía 23 años, estaba comprometido para casarse, y lo mataste por estar en el lugar equivocado. El dedo de Kate se tensó sobre el gatillo. No lo sabía. No te importó, la voz de Luis era plana, muerta. A ninguno de ustedes le importó. Llegaron a nuestros países, tumbaron nuestras puertas, mataron a nuestras familias y lo llamaron servicio. Hizo una pausa. Bueno, estoy aquí para cobrar. ¿Traficando niños? ¿Haciendo que sienta lo que tú sentiste? Luis levantó ligeramente el rifle. Verónica hizo un buen trabajo trayéndote aquí. Me tomó 6 meses encontrarte. Otros 3 preparar esto. Su hija realmente está en ese contenedor. Pero tú eres el verdadero objetivo, Kate. Siempre lo fuiste. La sangre de Kate se heló. ¿De qué estás hablando? Verónica trabaja para mí.
Su hija está a salvo con mi gente al otro lado de la ciudad. Siempre lo ha estado. Todo esto era para traerte aquí. Para hacerte romper tu promesa. Para hacerte convertirte en asesino otra vez. Luis sonrió. Fue la cosa más cruel que Kate había visto. Y funcionó. Viniste corriendo justo como sabía que lo harías. Porque eso es lo que eres. Un arma que no puede dejar de apretar el gatillo. El mundo de Kate pareció inclinarse. Verónica lo había manipulado. Los golpes, el miedo, el papel de madre desesperada. Todo era una mentira para sacarlo. Para hacerlo tomar un arma. Para convertirlo de nuevo en aquello que Rachel creía que podía dejar atrás. Ahora tienes una elección, dijo Luis. Puedes morir aquí y tu hija crecerá huérfana, o puedes soltar esa arma y te dejaré ir. Regresa a casa con Holly. No mires atrás. Hizo una pausa. Todo lo que tienes que hacer es abandonar a Zoe. Déjala en ese contenedor para que mi gente la recoja. Demuestra que te importa más tu hija que la de alguien más. La mente de Kate corría. Zoe era real. La había visto. La había tocado. La había enviado a correr. Aunque Verónica hubiera mentido en todo lo demás, esa niña era real, y estaba aterrada, atrapada en esa pesadilla. Estás mintiendo. Tal vez, Luis se encogió de hombros. Tal vez Verónica dijo la verdad en todo. Tal vez su hija sí está en peligro. O tal vez está en casa desayunando, preguntándose dónde está su mamá. Nunca lo sabrás. Pero tienes que elegir. Ser el padre de tu hija, o el héroe de alguien más. El tiempo corre. Kate miró el arma en su mano. Sintió su peso. Pensó en Holly, dormida con su pijama de unicornio, soñando sueños inocentes. Si moría ahí, ella despertaría. A la policía en la puerta, un cuerpo en la morgue y toda una vida sabiendo que su padre había elegido la violencia en lugar de volver a casa. Estaría sola. Huérfana. Todo lo que Rachel había temido. Pero si se marchaba, si dejaba a Zoe atrás, se convertiría en algo peor que la muerte. Se convertiría en el hombre que dejó sufrir a una niña para salvarse a sí mismo. En el hombre del que Rachel se habría avergonzado. La elección, en realidad, no era una elección. Me voy a ir, dijo Kate lentamente. Y me llevo a Zoe conmigo. La expresión de Luis se endureció. Entonces mueres. Todo ocurrió rápido. Luis levantó el ar. Kate se lanzó hacia la izquierda, disparando mientras se movía. Sus dos primeros disparos fallaron, la adrenalina desvió su puntería. El rifle de Luis rugió, las balas impactando el concreto donde Kate había estado. Kate rodó detrás de un contenedor, respirando con dificultad. Su hombro ardía donde algo lo había golpeado. No era una bala. Fragmentos de un rebote. La sangre estaba tibia, extendiéndose. No podía ganar esa pelea. Luis tenía mejor posición, mejor armamento y refuerzos en camino. Kate podía escuchar a los hombres moviéndose por la bodega, acercándose. Estaba acorralado, herido y sin tiempo. Entonces escuchó sirenas. Verónica. Había llamado al 911 como él le dijo, o los disparos habían llamado la atención. De cualquier forma, la policía venía en camino. Luis también las escuchó. Maldijo en español, disparó 3 veces más hacia la posición de Kate y luego desapareció dentro de la oficina. 30 segundos después, Kate escuchó un motor encender. Una puerta del muelle en la pared norte se abrió, y los faros de una camioneta iluminaron la bodega mientras salía a toda velocidad hacia la noche. Kate esperó hasta que el sonido se desvaneció. Luego se levantó tambaleándose hacia el muelle. Su hombro gritaba de dolor con cada movimiento. La sangre empapaba su chaqueta. Pero estaba vivo. Más importante aún. Luis se había ido. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Tal vez a 1 minuto. Kate sacó su teléfono y le envió un mensaje a Verónica. Lleva a Zoe a casa. Luego corrió. Logró avanzar 2 cuadras antes de que el Zoc lo alcanzara. Se desplomó contra una cerca de malla ciclónica, jadeando, con la visión nublada. La herida en su hombro no era mortal, pero era grave. Necesitaba un hospital. Pero un hospital significaba preguntas, reportes policiales, explicaciones que no podía dar. Se quitó la chaqueta,
La presionó contra la herida y siguió avanzando. El Honda de Verónica ya no estaba. Inteligente. Se había llevado a Zoe y desaparecido antes de que llegara la policía. Kate no sabía si había dicho la verdad en algo. No sabía si Luis mentía, o si todo lo que dijo era real. Lo único que sabía era que una niña estaba a salvo. Y eso tenía que ser suficiente. Llegó a su camioneta por pura memoria muscular y fuerza de voluntad. El camino a casa fue un borrón de luces y dolor. Se estacionó justo cuando el cielo comenzaba a aclarar. 4:47 de la mañana. Foley pronto despertaría, preguntándose dónde estaba. Kate entró tambaleándose a la casa y fue directo al baño. Cerró con llave, se quitó la camisa y examinó la herida en el espejo. El rebote había abierto un surco en su hombro, lo suficientemente profundo para dejar cicatriz, pero no para alcanzar el hueso. La limpió con peróxido, apretando una toalla entre los dientes para no gritar. La vendó con gasas y cinta del botiquín. Se puso una camisa limpia que ocultara el daño. Cuando abrió la puerta del baño, Holly estaba en el pasillo. «Papá». Su voz era pequeña, asustada. «¿A dónde fuiste?» La garganta de Kate se cerró. Se arrodilló, ignorando el dolor en el hombro, y abrazó a su hija. Se sentía tan pequeña, tan valiosa, tan completamente ajena a lo cerca que estuvo de perderlo. «Tuve que ayudar a alguien», dijo en voz baja. Foley se separó un poco, mirándolo con esos ojos sabios que había heredado de Rachel. «¿La señora con la cara lastimada?» «Sí». «¿Rompiste tu promesa?» Kate pensó en Luis, en el arma en su mano, en los hombres a los que disparó y en la violencia que había jurado dejar atrás. «Sí, mi amor, lo hice». Holly se quedó en silencio un momento. Luego lo abrazó más fuerte y susurró. «Mamá hubiera querido que la ayudaras». «Yo lo sé». Kate cerró los ojos, abrazando a su hija, intentando no pensar en lo cerca que estuvo de dejarla huérfana. «Lo siento», susurró. Su cabello. «Está bien, papá. Regresaste. Eso es lo que importa». Las siguientes 2 semanas pasaron lentamente, entre la recuperación y la espera. Kate seguía esperando que la policía llegara para arrestarlo por el tiroteo en la bodega, pero nada ocurrió. Sin detectives. Sin preguntas. Solo silencio. Las noticias reportaron un tiroteo en una antigua fábrica textil abandonada. 3 hombres heridos. Los sospechosos huyeron antes de que llegara la policía. El caso se investigaba como relacionado con pandillas. Sin mención de trata de personas. Sin mención de Zoe Hayes. Kate no sabía si eso significaba que Luis había limpiado la evidencia, o si Verónica había convencido a la niña de guardar silencio, o si todo había sido exactamente como Luis dijo, una trampa elaborada sin una víctima real. La incertidumbre lo atormentaba más que la herida en proceso de sanar. Entonces, un martes por la mañana, 2 semanas después de lo ocurrido en la bodega, alguien tocó su puerta. Kate abrió, con la mano moviéndose instintivamente hacia el arma que ya no estaba ahí. Había guardado la SIG en el closet y desechado la combinación. Lo que fuera que se había convertido esa noche, no podía permitir que volviera a pasar. Foley merecía algo mejor. Verónica estaba en la puerta. Sin golpes esta vez. Ropa limpia, cabello recogido, mirada clara. A su lado estaba Zoe, sosteniendo la mano de su madre y mirando a Kate como si fuera algo entre un fantasma y un ángel guardián. «Lo siento», dijo Verónica antes de que Kate hablara. «Por mentir, por usarte, por todo». La mandíbula de Kate se tensó. ¿Algo de eso era verdad? La mayor parte. La voz de Verónica era firme ahora, sin rastro de miedo. Luis sí se llevó a Zoe. Sí amenazó con matarla si no lo ayudaba. Pero lo demás, sobre que tú eras el objetivo, sobre que era venganza, eso también era verdad. Hizo una pausa. Quería que volvieras a matar. Para demostrar que no podías escapar de lo que eres. ¿Y por qué estás aquí? Porque aún así la salvaste. Verónica miró a Zoe. Incluso después de que Luis te dijo que podía ser una mentira, incluso sabiendo que podías morir, elegiste salvarla. Eso no es algo de lo que pueda alejarme sin decir gracias. Zoe dio un paso al frente y le extendió un papel doblado. Kate lo tomó y lo abrió.
Era un dibujo infantil hecho con crayones. Un hombre de palitos vestido de negro, tomado de la mano de una niña de palitos con ropa morada. Detrás de ellos, el sol estaba saliendo. Encima, con letras cuidadosas. Gracias por salvarme. La garganta de Kate se cerró. Miró a esa niña de 9 años que había sido usada como carnada, que había sido traumatizada por adultos jugando a la venganza, que debería estar rota. Pero que estaba ahí, lo suficientemente entera como para dibujar. Y pensó en Holly. En lo fácil que eso pudo haber sido ella. ¿Qué pasó con Luis?, preguntó Kate. Se fue. Probablemente a México. El FBI lo está buscando, pero es inteligente. Cubrió sus rastros. Verónica abrazó a Zoe con más fuerza. Mi hermana nos va a recibir. Nueva ciudad, nuevos nombres, un nuevo comienzo. Solo quería que supieras que lo que hiciste importó. Que Zoe está viva porque no te rendiste con ella. Se fueron después de eso. Desaparecieron en un sedán azul que se alejó sin mirar atrás. Kate se quedó en la puerta, sosteniendo el dibujo de una niña, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado en su vida. Esa tarde tomó una decisión. Refugio de Rachel abrió 3 meses después en un pequeño local del centro. El letrero afuera era simple. Atención gratuita para veteranos y sobrevivientes de violencia doméstica. Kate lo dirigía con dinero de su pensión de la Marina y con ayuda de otros veteranos que entendían lo que significa cargar con un peso que no puede soltar. No era un terapeuta certificado, pero sabía escuchar. Sabía sentarse con el dolor de alguien sin intentar arreglarlo. Sabía decirle a la gente que sanar era posible, incluso cuando parecía imposible. Holly ayudaba los sábados, organizando ropa donada y sirviendo café a los visitantes. Le decía a todos que su papá era un héroe. Kate siempre la corregía. No era un héroe. Solo era un hombre que había cometido errores, y estaba tratando de hacerlo mejor. Tratando de honrar a la mujer que creía que las personas valían la pena ser salvadas. Zoe iba a visitarlos a veces cuando Verónica estaba en la ciudad. Ella y Holly desaparecían en la parte de atrás y salían con manualidades o historias que habían escrito. Al verlas juntas, Kate entendió lo que Rachel había tratado de decirle todo el tiempo. Salvar a las personas no se trataba de violencia. No se trataba de ser el mejor asesino ni el soldado perfecto. Se trataba de elegir, todos los días, estar ahí para alguien que te necesita. De aparecer, cuando sería más fácil alejarse. 6 meses después de abrir el refugio, Kate recibió una carta. Sin remitente.